Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar ahora sí. El tema de esta semana, como les había comentado, es el tema de producción. Entonces vamos a ver todo lo que tenga que ver con producción, elasticidad precio-producto. En este caso vamos a empezar ahorita con producto marginal y producto medio y vamos a poder diferenciar, perdónenme, el corto de largo plazo. Me gustaría mucho prender mi cámara, pero no sé qué sucede, así que, bueno, solamente pido que cuando les pregunte algo, porfa, me respondan para no sentir que estoy hablando solita, ¿ya? Entonces, chicos, ustedes ya han visto esto, entienden teoría, entonces una consulta para empezar a despertarnos un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre un análisis de corto plazo y de largo plazo para la producción? ¿O es el mismo análisis para todos? Profesora, sería porque en el corto plazo es más flexible y en el largo plazo es como lineal, ¿no? Porque en el corto plazo puedes variar, puedes modificar un factor, en el largo plazo ambos, o algo así. La cosa es que en el corto plazo, pues, sobre todo el capital, ¿no? Pues, Ya, ok. Sí. Ahí hay que tener un poquito de cuidado. Como tú mencionas, en el largo plazo tú tienes tanto libres capital y trabajo y puedes hacer uso de esos dos insumos de producción de la manera que tú desees. Es el largo plazo. En cambio, en el corto plazo tú vas a tener fijo, que es a lo que creo que te refieres con lo lineal, vas a tener fijo o el capital o el trabajo. En muchos de los casos es el capital porque sabemos todos estos costos de inversión para obtener un mejor capital usualmente son un poco mayores, ¿no? Entonces, en el corto plazo quizás están estas restricciones, por lo cual usualmente el capital es el que toma el valor fijo. Entonces, la diferencia entre el análisis de corto plazo es que uno de los factores o uno de los insumos de producción va a ser fijos y en el caso de largo plazo vamos a tener disponibles tanto el trabajo como el capital para la función de producción. ¿Ok? Muchas gracias. Exacto. Entonces, esto es como que el análisis entrando para ya como que ver las preguntas. Entonces, todo esto tiene que ver con producción. Ahora, para la pregunta 1, nos están poniendo como que índices de precios, que también es una parte que se evalúa en la PC siempre viene una pregunta de índices de precios, así que les recomiendo que ustedes puedan estar muy atentos para que puedan entenderlo bien. Entonces, vamos a empezar con la A. No sé si en clase también recuerden algo sobre las preferencias del consumidor, qué cosa es el axioma débil y qué cosa es el axioma fuerte de las preferencias reveladas. Por ahí alguien se acuerda que no sea como que la fórmula matemática, sino qué cosa es lo que nos quería decir el axioma débil y qué cosa nos quería decir el axioma fuerte. ¿Por ahí alguien recuerda? O este concepto todavía no lo ven en clase. Profe, creo que era que el axioma débil, o sea, exigía consistencia en las elecciones que eran directas y el axioma fuerte solo consistía en elecciones directas o indirectas, había como que transitividad. O sea, aseguraba eso de la racionalidad del consumidor. Exacto, exacto. Muy bien. En el axioma débil nos dicen que es suficiente como que el consumidor si revela en un periodo donde, primero para que se cumpla y para que ustedes puedan comparar esto de acá, primero las canastas que ustedes quieran comparar tienen que ser asequibles, ¿ok? ¿A qué nos referimos con asequibles? Pues básicamente que las pudieron haber comprado en el periodo de análisis. ¿Ya? Ese es el primer punto para que ustedes puedan empezar el análisis. Esas canastas que ustedes vayan a ver, se las puedan haber comprado. Entonces, ¿qué nos dice el axioma débil? El axioma débil nos dice que tienes que ser como que congruente, ¿no? Si en un periodo 1 escogiste X sobre Y, en el periodo 2 tienes que volver a escoger X sobre Y si es que revelas débilmente tus preferencias. En cambio, en el axioma fuerte,
tal como nos menciona su compañera, pues básicamente se cumple lo de la transitividad y revelas tanto de forma directa como en el débil y de forma indirecta, cumpliendo la transitividad, ¿cierto? Entonces, si ustedes dicen C2 es preferido a C1 y C1 es preferido a C3, entonces indirectamente C2 tiene que ser preferido a C3, ¿no? Esta es como que la relación indirecta y es lo que nos menciona y lo que recordamos de la transitividad. Esto de acá, chicos, es para el axioma fuerte, ¿ok? Entonces, en el débil solamente es suficiente que se cumpla, digamos, esto y que no haya como que alguna opción que viole esto, por ejemplo, que no exista esto. Si esto no existe, entonces se cumple, ¿no? Pero si existe, entonces lo viola. Eso es, que no exista como que discordancia. Entonces, primero vamos a hallar, aquí voy a ponerle los precios. No sé cómo hacerlo, precios, así. Y aquí vamos a poner las cestas, que las cestas van a ser cantidades. Vamos a armar una tablita y esta tablita nos va a ayudar como insumo para todo esto. Entonces, primero, ojo aquí, precios del 2020 con cantidades este va a ser cantidad del 2020. Por favor, vayan sacando sus calculadoras. 2021 y estos son cantidades del 2022. Entonces, vamos a seguir vamos a seguir el orden. Ahí está. Ahora sí. Precios del 2020 con cantidades del 2020. Va a ser 4 por 2, más 10 por 2, más 15 por 3. ¿Cuánto sale eso? Aquí también para 2021 va a ser 6 por 5, más 11 por 1, más 20 por 3. Y para 2022 va a ser 5 por 4, 20, más 12, 32, más 50, aquí va a ser 82. Precios del 2022 con cantidades del 2022. Ahora el 2020, 4 por 2, 8, más 20, más 15 por 3. Eso me parece que sale 73. Por favor, lo revisan. Y vamos con los del 2021. Precios del 2021, cantidades del 2021 aquí. 6 por 5, 6 por 5, 30, más 11, más 60. 101, me parece. Y listo, ya tenemos estos. Entonces, hasta acá lo que hemos hecho ha sido multiplicar precios por cantidades. Entonces vamos a hacer lo mismo con todas las otras demás filas, ¿ok? Entonces aquí sería precios del 2020 con cantidades del 2021. Entonces sería precios del 2020 con cantidades del 2021. Entonces sería 4 por 5, 20 más 10 más 15 por 3. Precios del 2020 con cantidades del 2021. Aquí. Eso sería 75, me parece. Y así vamos a hacerlo sucesivamente para todos los demás. Precios 2021, canasta del 2020, 94. Esto sale 109, me parece. Por favor, si pueden ir verificando estos valores, les agradecería mucho. Y 75. Entonces, lo único que hemos hecho acá ha sido multiplicar precios con cantidades, nada más. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la pregunta A. Nos pregunta y nos dice, ¿las preferencias del consumidor violan el axioma débil y el axioma fuerte de las preferencias? Ya. Voy a agarrar primero mis canastas del 2020. Ustedes saben, chicos, cuáles escogí, qué canastas he escogido en cada año, ¿cierto? En la canasta del 2020 escogí la del 73, la de 73. En la canasta 2 he escogido la de 101 y en la canasta 3 escogí 82. Entonces voy a comparar canasta 1 versus canasta 2 y canasta 1 versus canasta 3. La canasta 2 valía 75. Si yo compré una canasta que costó 73
¿La canasta 2 pudo haber sido asequible o no en ese periodo? Estoy comparando esta y esta. Yo compré una canasta que me costó 73. Cuando la comparo con la canasta con la canasta 2 para los precios del 2020, voy a comparar 73. Es que no quiero ponerle precios, pero porque se va a confundir, pero estoy comparando en la canasta 1 y la canasta 2. Para poder hacer el análisis del axioma, primero las canastas tienen que ser asequibles. Yo escogí 73 en el periodo 20. ¿Puedo compararla con la canasta 2 que costó 75? No. Exacto, no puedo. Entonces aquí voy a poner inasequible. Esto no entra a mi análisis. Ahora vamos a hacer lo mismo con la canasta 1 que costó 73 y la canasta 3 que costó 56. Ahora, aquí chicos, yo solamente estoy poniendo los precios como guía, pero aquí no quiero que ustedes se fijen tanto en cuánto costó, sino en lo que evidentemente acá la gente escogió. Ay, por favor, abran su micro para no tener que cerrar a ver, ¿quién me escribió? No viola ni el axioma débil ni el axioma fuerte. Exacto. No, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si nosotros comparamos la canasta 1 con la canasta 3, ¿podemos hacer algún análisis acá? Si la canasta 1 costó 73 y la canasta 3 costó 56. Aquí, en cambio, sí puedo, porque esta canasta está adentro. Ajá, esta canasta sí fue asequible. Entonces, vemos que a pesar que la gente pudo haber comprado esta canasta que le costó más barato, evidentemente escogió la canasta 1. Entonces, su preferencia aquí, que está revelando de alguna manera, es que la canasta 1 fue preferida. Esto no es un mayor, es un preferido a. La canasta 1 fue preferida a la canasta 3. Sí, la canasta 1 fue preferida a la canasta 3. Eso es lo que nosotros podemos decir de las canastas del 2020. Ahora vamos a hacer lo mismo para las canastas del 2021. Igual, voy a comparar mi canasta del 2021. Entonces tengo canasta 1 y canasta 2. La canasta 1 me costó 94 y la canasta 2 me costó 101. ¿Puedo hacer algún análisis acá, chicos? No. ¿Cuál es la canasta que yo escogí finalmente en el 2021? ¿La de 101 o la de 94? Creo que la 101, ¿no? Sí, la de 101, exacto. Entonces, Creo que ahí sí. si la quiero comparar con la canasta 1 de 94, sí la pude haber comprado. Entonces, acá que me revela el personaje, que yo, a pesar de haber podido comprar la canasta 1, que revelé que preferí la canasta 2 a la canasta 1. Y vamos a hacer lo mismo con la canasta 3. Voy a comparar canasta 2, que es la que escogí, con la canasta 3. Entonces, sabemos que la canasta 2 nos costó 101 y sabemos que la canasta 3 nos costó 75. Entonces, nuevamente acá la gente escogió esto. ¿Pudo haber comprado la canasta 3? Sí, pudo haberla comprado. Pero acá él reveló que prefirió la canasta 2 a la canasta 3. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿se ha entendido esta parte? O sea, ¿por qué? ¿Qué parte puedo analizar yo? ¿Desde cuándo puedo analizarlo? Es decir, puedo analizarlo siempre y cuando la canasta que yo quiera comparar sea asequible. ¿Y cómo comparo que la canasta sea asequible? Pues que el precio sea menor a la canasta que efectivamente he comprado. Por ejemplo, en el 2020 mi canasta me costó 73. Esa fue la que escogí. No pude haber comprado la canasta 2 y sí pude haber comprado la canasta 3, pero elegí la canasta 1. Para el 2021, la canasta 2, la que escogí me costó 101, pude haber escogido la que costaba 94, la que costaba 75.
¿Por qué? Porque cuesta menos de lo que yo evidentemente escogí en el 2021. Ahora, hasta ahí, ¿alguna consulta, chicos? Miren, chicos, esta pregunta es de PC. Esto no se los va a decir ChatGPT, por si acaso les aviso. Porque en la PC les voy a pedir este análisis que estamos viendo ahorita en la P. Ok, entonces voy a asumir que no hay ninguna duda. Entonces, como ya queda claro eso, vamos a ir con la del 2022. El 2022, escogí qué canasta, la canasta 3, ¿cierto? Entonces voy a comparar canasta 3 con canasta 1. Y también voy a comparar la canasta 3 con la canasta 2. Entonces, la canasta 3 me costó 82, la canasta 1 me costaría 109, aquí me costó 82 y esto me costó 112. Entonces, chicos, ahí puedo decir algo, puedo hacer algún análisis, sí o no. En la primera no. Ya. Yo evidentemente escogí acá 82, esto no lo puedo analizar. Y acá, yo escogí esto, ¿puedo analizar con la canasta 2? Sí se puede. ¿Se puede analizar? Yo escogí la canasta 3 que me costó 82. ¿Puedo analizarla con la canasta 2 que no se puede? No se puede. Exacto. Entonces vamos a ver el axioma débil de las preferencias reveladas y qué cosa nos dice. C1 fue preferido a C3, 1. C2 fue preferido a C1 y por último C2 fue preferido a C3. Ustedes ahí se están dando cuenta que por transitividad pueden decir algo de manera indirecta, ¿cierto? Entonces, aquí el axioma débil lo cumple, no se viola el axioma, débil. ¿Por qué decimos que no se viola? Porque no existe la contradicción, o sea, no existe un por ejemplo. C1 fue preferido a C2, que si esto existiera, por ejemplo, violaría esto. Y ya no cumpliría el axioma débil, por ejemplo, ¿no? Eso podría pasar. Listo, entonces vamos a ver ahora qué pasa con el axioma fuerte. Por ahí al principio nos había comentado su compañera, creo que fue Fátima, que nos había dicho, ya mira, el axioma fuerte tiene que ver bastante con la transitividad, entonces vamos a ver qué cosa, y nos dice también que tiene que ver con las relaciones indirectas. Entonces vamos a ver eso. Sabemos que para el 2020, ¿qué cosa te cumple? Que C1 es preferido a C3, C1 preferido a C3, C2 no era asequible, entonces ahí simplemente no podemos decir nada más de C2 para ese año. C1, en cambio, para el 2021 sabemos que esta de acá, C2 fue preferida a C1 y C2 fue preferida a C3. Entonces, C2 fue preferida a C1 y C3, ¿ok? De manera directa solamente podemos decir que fue preferida a, pero no podemos decir todavía si C1 es más preferida que C3 o C3 es más preferida que C1. Y para el 2022 sabemos que ni la C1 ni la C2 eran asequibles. Entonces, vamos a ver qué podemos decir de manera indirecta por transitividad. Entonces, sabemos que C1, C2 fue preferida a C1. Podríamos decir que eso a su vez garantiza que cumple, ¿no? Esto es como decir C2 preferida a C1 y C2 preferida a C3, que es lo que nos decía acá. Este orden de preferencias lo estamos asumiendo solamente para poder cumplir estas dos cositas de información que sí tenemos, ¿ya? Por otro lado, ¿qué cosas nos dicen? Que C2 preferida a C1 preferida a C3. Ya. Ya. No, sí tenemos información. Nos dicen que C1 es preferida a C3. Entonces, con eso ya podemos dar ese orden. C2 es preferida que C3, pero sabemos que C1 va a ser preferida a C3. Entonces, por transitividad, podemos dar orden a esto, de acá. Esto sale de aquí y de acá, uniendo estas dos.
Y eso también cumple que C2 sea preferida a C3. Entonces podemos establecer un orden por transitividad, por lo cual tampoco no se viola el axioma fuerte. Podemos ver que de manera directa, como aquí vimos, ni de manera indirecta comparando las preferencias en todos los periodos, tampoco hay como que un desorden, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué podría pasar? Otra vez, otro contraejemplo. Podría pasar que, como les había puesto arriba, por ahí luego nos diga que C3 quizás es preferible a C1, ajá, que eso igual cumple que C2 sea preferida a C1 y todo lo que hemos visto en el otro, pero cuando queramos hacer transitividad, nos vamos a encontrar con esto de acá. Y esto de acá, y este rojito es un contraejemplo simplemente, ¿ok? Entonces esto de acá no nos va a dejar hacer esa transitividad, entonces tampoco cumpliría el axioma fuerte. En el caso, tengan un ejemplo donde no se cumple, ¿ok? Entonces, para esto, chicos, primer paso, no sé si tienen alguna duda, pero el primer paso para que ustedes puedan hacer este análisis es básicamente que ustedes primero puedan ver si esa canasta la pudieron comprar o no. Si esa canasta no la pudieron comprar, simplemente ya ni siquiera la analizan, solamente lo tienen ahí porque obviamente si no pudo haber sido asequible, ni siquiera entra al análisis. Todo entra al análisis si pudieron haberla comprado, evidentemente, en ese periodo de tiempo. No sé si hasta ahí, chicos, tienen ustedes alguna consulta sobre eso. Otro punto importante es que, por favor, esto de los costos de de las canastas, solamente lo miren a través de, no sé si llamarle como que cantidades, no lo vean tanto como los precios, porque, por ejemplo, algo que les confundía mucho a algunos chicos era que, pero ¿por qué, por ejemplo, para el 2021, por qué prefiere la C2 si la C1 le costaría menos? ¿No? Eso, ustedes como economistas, quizás es un pensamiento que podría venir a sus mentes. ¿Por qué escoges una canasta que te costó más caro, ¿no? Porque acuérdense que acá lo que nosotros estamos comparando son las distintas canastas que fueron como que distintas decisiones en otros periodos de tiempo a otro nivel de precios. Entonces, lo que estamos analizando aquí es como un caso hipotético, si evidentemente pude haber llegado a esa misma cantidad de bienes, digamos, ¿no? Entonces es eso. Si el agente pudo haber llegado a esa misma cantidad de bienes, sus decisiones serían racionales, sus decisiones cumplirían con el axioma débil y el axioma fuerte de las preferencias. Es eso. Para eso nos sirve hacer esa comparación de los gastos de las canastas. ¿Ya? Pero lo que se tienen que quedar ustedes es con lo que evidentemente escogió el agente, que en este caso son todos estos que están señalados de rojito, ¿ok? Estas son las canastas que mandan y las canastas que finalmente les van a ayudar a hacer estas comparaciones. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta. Sí, profesora, me perdí. ¿Cómo elegiste las canastas las que están encerradas en círculos rojos? Ok, las escogí porque esos son los datos que me dan. Me dicen que las canastas que escogió, acuérdate que las canastas son precios por cantidades, entonces los precios y las cantidades escogidos para el 2020 salen 73. Eso evidentemente es lo que escogió porque son los datos que me da el problema. ¿Ok? Lo mismo para el 2021 y lo mismo para el 2022. Aquí los demás cuadraditos de todo el cuadro grande son básicamente multiplicando los precios por las cantidades de los próximos años. Entonces, este es el precio del 2020 con cantidad del 2021, precio del 2020 con cantidad del 2022. Aquí estamos comparando las demás canastas con los diferentes niveles de precios. Pero lo que escogió el agente ha sido estos datos que nos da el problema, esta primera línea de aquí, esta primera fila, perdón. Y eso siempre va a ser un dato. Gracias, profesora. Ok, listo. Ok, entonces esa es la A. Esa es la A. A ver, me dan un ratito. Ok,
vamos a hacer la B, que aquí en la B ya vamos a tener índices de precios, de PASH e índices de cantidades. Voy a volver a copiar esto porque este cuadrito nos va a ayudar. Y aquí ya vamos a responder la B, la C, la D, A, B, C, D creo que son, y la E. Entonces aquí les voy a poner B, C, D, E. Y acá les voy a copiar el cuadrito. Ay, perdónenme. Ok, entonces voy a dejarles acá todas las formulitas de índices de precios. Y ahorita los vamos a resolver. Nos piden el de las Peires y nos piden el de PASH. Ok, el de las Peires seguramente ustedes ya lo han visto en su clase de macro, es bastante fácil de calcular, se usa para medir el IPC, me parece, como indicador inflacionario. Ese índice tiende a subestimar la inflación, por eso también tienen otros índices como con el deflactor del PBI, si lo queremos linkear un poquito a sus clases de macro, para poder, para poder estimar la inflación. Entonces, aquí en la pregunta nos piden, ahí les dejo las fórmulas de los índices de precios, tanto de PASH como de las Peires, y nos dice, calcula los índices de precios de PASH para los 3 periodos considerando 2020 como año base, y abajo luego nos piden, calcula los índices de precios de las Peires para los 3 periodos considerando 2020 como año base. Entonces, vamos allá eso. Vamos a agarrar primero índice de las Peires. Aquí les voy a poner año base 2020. Año base 2020, ¿qué significa? ¿Uso precios del 2020 o cantidades del 2020? Precios del 2020. Exacto. Entonces, para el índice de las Peires me dice, ok, los precios van a ir cambiando por cada periodo que tú hayas analizado, en este caso va a ser del 20. Entonces, si yo quiero hacer del 20, va a ser, es raro suena. Si yo quiero hacer del año 2020, aquí van a ser precios del 20 por cantidades del 20. Entonces, vamos a nuestro cuadrito 2. Precios del 20 por cantidades del 20. Ok, 73. Sobre precios del 20, precio 0 va a ser, todo lo que diga 0 va a ser el base, ¿ok? Precio 0 por cantidad de 0, que sería precio del 2020 por cantidades del 2020, que son 73. Por 100, básicamente esto nos va a salir 100%. Y así lo mismo para el índice de las Peires del 21 y el índice de precios de las Peires para el 22. Aquí en el 21 sería precios del 21 por cantidad del 20, que todo esto va a ser sobre 73, entonces. Igual vamos a nuestro cuadrito. Precios del 21 por cantidad del 20, sería 94. Precios del 21 por cantidad del 20, 94. Y abajo sería precios del 22 por cantidad del 20, 109. Esto me va a dar 128,77, me parece. Y esto sale 149,32. Eso es de las Peires. Vamos ahora a hacer el de PASH. Índice de precios de PASH para el 20. Índice de precios de PASH para el 21. E índice de precios de PASH para el 22. Ahora, ¿cómo vamos a analizar esta fórmula? PASH nos dice, ok, cambia el precio por el año que estás analizando, por la cantidad del año que estás analizando, entre el precio base por la cantidad del año que estás analizando. Entonces aquí arriba va a ser precio del 2020 por cantidades del 2020 va a ser 73, sobre precio del 2020 por cantidades del 2020,
73. Aquí en el 21 va a cambiar, va a ser precios del 21 por cantidades del 21. Entonces vamos, precios del 21 por cantidades del 21, va a ser 101. Y abajo sería precios del 2020 por cantidades del 21. Entonces sería precios del 2020 por cantidades del 21 es 75. Y acá para el 2022 va a ser precios del 2022 por cantidades del 2022, 82. Y abajo sería precios del 2020 por cantidades del 82. Precio del 2020, cantidades perdón, precio del 2020, cantidades del 82, 56. Entonces acá sería 134,67 y acá sería 146,43. Entonces, ¿qué cosa nos sirve este de acá? Pues la información como que les da a ustedes ese índice de precios. Pues básicamente que comparando pues con el año base, en el 2022 los precios aumentaron. ¿Cuánto aumentaron los precios? Chicos. O sea, en 46% en comparación al 2020. Exacto. Perfecto. Gracias. Entonces vamos a poner ahora las fórmulas de índice de cantidades. Listo. Ok, denme un segundo, voy a enchufar mi cargador. Un ratito, vi que alguien me escribió. Ya, vamos a poner la fórmula del índice de cantidades. Ahora sí, ya por ahí. Ya, entonces vamos a hacer lo mismo para las preguntas que nos piden tanto el índice de cantidades de las PEIRES como el índice de cantidades de paz. Entonces aquí les voy a poner índice de cantidades de las PEIRES, que va a ser la sumatoria, precio cero por cantidad acá. Ay, no, no pinta mi lápiz. Precio cero por cantidad cero. Listo, ok. Eso sería entonces. Vamos a hacer entonces el mismo análisis, año base 2020, índice de cantidades de las PEIRES 2020, índice de cantidades de las PEIRES 21, índice de cantidades de las PEIRES del 22. Sabemos que aquí va a ser siempre el año base, entonces todo aquí va a ser sobre 73. ¿Y por qué aquí sabemos que todo es sobre el año base? Porque aquí nos dice precio de 0 por Q0, que es precio del año 0, 2020, por cantidad del periodo 0, que es 2020, ¿no? Entonces, ¿qué va a ir cambiando? Arriba va a ir precio del año base por cantidad del 2020, 73.
En el 21 va a ser precio del 21 por cantidad del 2020. Entonces vamos arriba. Precio del 21 por cantidad del 2020. Precio, no, perdónenme, ¿qué dice acá? Ah, ya, precio del año base, precio del 2020 por cantidad del 2021. Entonces, precio del 2020, ¿cuál es el precio del 2020? Esta es parte de acá por cantidad del año ahora en el que estamos haciendo el análisis, que va a ser del 2021. Entonces va a ser acá 75. Y acá igual, te dice precio del año base 20, precio del año 2020 por cantidad del año de análisis, que sería 22. Precio del 2020 por cantidad del 22 es 50. Esto nos va a salir 102,74 y esto nos va a salir 76,71%. ¿Ok? Eso es para las Peires. Y ahora vamos a hacer lo mismo para Pash, que ese sí es un poco... Aquí sabemos que nos va a salir 100%. Ya. Entonces, para el índice de cantidad, para el 21, vamos a usar precios del 21 por cantidades del 21. Precios del 21 por cantidades del 21, 101. Sobre precio del 21 por cantidades del 2020. Precio del 21, cantidades del 2020 sería 94. Y abajo entonces sería precios del 2022 por cantidades del 2022, eso va a salir 82. Y aquí abajo entre precios del 2022 por cantidades del 2020, que eso nos da 109. Y con eso vamos a obtener los siguientes porcentajes del índice de cantidades. Listo. Entonces, aquí podemos decir cómo se interpreta. En el 2022, la cantidad consumida se redujo, ¿cierto? Porque si lo comparamos con el 20, que era 100%, ahora vemos que eso se ha reducido en un 24,77. Aprox. Y eso sería toda la 1, chicos. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta. No, para pasar a la 2. Todo claro, Miss. Ok, gracias. 73, por ahí me estoy... Ya, vamos a pasar a la pregunta 2. Ya, chicos, entonces tenemos para la pregunta 2. Considera que existen 3 empresas, A, B y C, en una economía cuyos procesos de producción se pueden modelar de la siguiente forma. La primera, ¿qué tipo de función de producción es? Douglas. Exacto. La segunda sería una... Lineal.
Una lineal. Dependiendo de los parámetros, podría ser una cuasilineal. Y esta última es una de Leontief o complementarios. Ok. Entonces, chicos, primero, ay, está bien feo mi lápiz el día de hoy, no sé qué le pasa. Primero nos dice graficar al menos 3 isocuantas en el plano L y K. Ya, eso lo vamos a hacer de forma rápida porque ustedes ya saben, estas isocuantas son como nuestras curvas de indiferencia cuando nosotros hablamos de, ahí está un poco feo esto. Cuando nosotros hablamos de utilidad, ahora se van a llamar isocuantas cuando estamos hablando de teoría del producto. KL, aquí le voy a poner caso A, caso B y caso C. Como no nos dan más allá de eso, lo voy a mantener de la forma más básica posible, ¿ya? Si sabemos que es una Cobb-Douglas, las isocuantas son así, Q1, Q2, Q3, y sabemos que es una lineal, las isocuantas van a ser así, Q1, Q2 y Q3, y sabemos que es una Leontief, las isocuantas van a ser así, Q1, Q2 y Q3. Listo. Esa es la A, por ejemplo. Ahora la B nos dice determina qué tipo de rendimientos a escala presenta cada función. Ya bastante sencillo. Ustedes se acuerdan que para rendimientos a escala básicamente solo agregaban un parámetro, le voy a llamar parámetro T, que va a ser T alfa por L alfa por T1 menos alfa por K1 menos alfa. Esto lo estoy haciendo bien rápido porque es bien parecido a lo que nosotros ya hemos hecho. Entonces esto va a ser A por, por T a bases iguales, exponentes se suman, por T a la L alfa por K1 menos. Entonces, si despejo esta T, va a ser T por A por L alfa por K a la 1 menos alfa, que esto de acá viene a ser mi QA, y esto va a ser T a la 1, que son ¿qué tipo de rendimientos, chicos? Crecientes, decrecientes, constantes. Perfecto. Constantes. Ahora, aquí les voy a encerrar una palabra mágica. La palabra mágica es rendimientos a escala. No estamos hablando de rendimientos marginales. Cuando nosotros estamos hablando de rendimientos a escala, estamos haciendo un análisis de largo plazo, ¿ya? Rendimientos a escala, siempre que les digan rendimientos a escala, básicamente lo que ustedes están haciendo es poder mover tanto el capital como el trabajo. Y si pueden mover las dos cosas, estamos hablando de un análisis de largo plazo. Ahora, en la C nos piden, y ahí les especifican, ¿no? Pero para que no se confundan, porque pueden decir ustedes, ya, entonces, ¿cuál es la diferencia de un rendimiento a escala, de un rendimiento marginal? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Es diferente porque un rendimiento a escala nos está hablando como que de la producción en el largo plazo, cómo pueden moverse esos factores de producción en el largo plazo y cómo va afectando y creciendo tu producción, esos inputs que tú le vayas agregando. Ahora, ¿qué nos habla la productividad marginal? La productividad marginal, en cambio, nos está hablando, o los rendimientos marginales y todo eso, nos está hablando de cómo va a ir creciendo o decreciendo nuestra producción manteniendo constante uno de los factores. Por eso aquí ya nos hablan, por ejemplo, productividad marginal, que esa productividad marginal, en este caso nos están diciendo para el primero, del factor trabajo, y para el segundo, del factor capital, manteniendo uno de los dos parámetros constantes. ¿Ok? Entonces, todo lo que sean rendimientos marginales, productividades marginales, todo eso va a ser un análisis ya de corto plazo. Análisis cortoplacista. Ok, eso es como que para introducirnos a la C, pero para poder mostrarles todas van a tener rendimientos a escalas constantes. Esto de acá lo puedo dejar de tarea y esto de acá se los voy a mostrar. QC igual TL, TK
y esto va a ser igual a mínimo, 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 que va a ser Q, LT, LK, igual a T por, se dan cuenta, es básicamente la misma expresión. Y como esto ya está fuera, listo, eso también tiene retornos o rendimientos a escala constante. Listo. Entonces, eso es esto de acá. Y ahora sí vamos a empezar con la C. La C, vamos a hacer la C para igual. Todo esto de acá lo voy a dejar de tarea. Y vamos a hacer la C para una Cobb Douglas. Y vamos a hacer la C para esta parte de complementarios. Porque aquí hay algo que sí les quiero mostrar para que ustedes puedan ver cómo cambia el análisis. Aquí les voy a poner un análisis corto plazo. En el corto plazo, entonces, tenemos que el producto marginal va a ser la derivada del producto. En primero nos dicen DL, manteniendo K constante. Entonces, esto va a ser la derivada del producto total, si lo quieren ver así, respecto a un cambio en L. Y vamos a tener este producto medio de L, que va a ser la división de la función de producción. Si ustedes quieren, aquí también lo voy a uniformizar. Voy a poner Q, LK, K fijo, para que vean que aquí entra como una constante sobre L. ¿Ok? Entonces aquí solamente tendríamos que derivar. Sería alfa A por alfa menos 1. No. A ver, voy a ver arriba. Allá lo vi mejor. Alfa L alfa menos 1. Esto por A. Como K es una constante, K1 menos alfa. Perdónenme. Eso reemplazándolo con los valores nos va a dar 10,26, me parece. Y este producto medio básicamente va a ser todo a L alfa menos 1 por K1 menos alfa. Porque básicamente es, ¿qué cosa nos dice? Va a ser todo esto entre L. Eso está a la 1. Cuando suba, va a subir como menos 1. Entonces va a ser a la L menos 1, alfa menos 1 por K1 menos alfa. Y eso nos va a dar 34,18. ¿Qué cosa nos dice? Producto marginal de L va a ser menor que el producto medio de L. Y cuando esto ocurra, chicos, vamos a tener rendimientos decrecientes. Pero rendimientos ¿qué? ¿A escala o rendimientos marginales? ¿Qué opinan ustedes? ¿Rendimientos qué? Hola. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué tipo de rendimientos son esos? ¿Rendimientos marginales o rendimientos a escala decrecientes? Esto es un análisis de corto plazo, entonces son rendimientos marginales decrecientes, ¿ok? De eso no se vayan a olvidar nunca. Entonces van a hacer lo mismo con K, eso les voy a dejar de tarea. Que andan muy, hoy día están muy opinadores. Entonces vamos a hacer lo mismo para la última función de producción, que esta aquí sí les pido por favor que la atiendan para que ustedes vean cómo cambia un poquito el análisis, una Leontief. Aquí sí, por favor, chicos, atiendan un ratito. Vamos a tener Q, que es el mínimo
Y aquí, este es el mínimo de L sobre alfa, K sobre beta. ¿Ustedes se acuerdan cómo se resolvía una función de Leontief, cierto? La función nos dice que es la función de mínimos. Entonces, obviamente vamos a tener que escoger el mínimo valor entre cada uno de los valores. Entonces vamos a tener un Q, igual a mínimo. Y vamos a ver cuánto es L entre alfa. L entre alfa me parece que es 26,66, algo así. Y el otro es 28,57. Entonces, en el mínimo, ustedes lo que hacían era igualar cuando lo resolvían y todo eso, pero el mínimo lo que quiere hacer es básicamente quedarte con el menor de ellos. Y eso ocurre cuando Q es igual a L sobre alfa igual a 26,66. ¿Ok? Entonces, chicos, la nueva función con la que vamos a trabajar va a ser Q igual a L sobre alfa. Esta va a ser nuestra función porque esto nos garantiza el mínimo valor que existe, para esta función, para que la podamos usar. Entonces, vamos a hacer el análisis del C1. Vamos a hallar producto marginal, y acá sí vamos a hallar producto marginal de L y producto marginal de K. Producto marginal, vamos a hallar primero el producto medio para poder diferenciar, ¿ya? Producto medio de L. Producto marginal de L, 1 sobre alfa. Producto medio de L, Q sobre L. Esto va a ser igual a L sobre alfa sobre L, igual a L sobre alfa por L. Va a ser igual a 1 sobre alfa. Entonces, producto marginal y producto medio van a ser iguales. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ahora suponiendo que K es el que se mueve y L es el fijo. Hay una pregunta. Si esta es mi nueva función de producción para la de mínimos, ¿puedo obtener el producto marginal de K? No, profesora, porque solamente estás considerando L sobre alfa. Exacto, muy bien, muchas gracias. Entonces, cuando nosotros queramos hacer esta derivada de Q respecto a K, ¿qué va a pasar? No hay K, si no hay derivada porque es una constante, es 0 el producto marginal de K. Y por otro lado, ¿puedo obtener yo el producto medio de K? ¿Qué opinan ustedes? No, aquí no es derivada, aquí es división, vamos. ¿Puedo obtener el producto medio de K o no? Ok, aquí como esta es una división, sí puedo obtener el producto medio porque sería L sobre alfa sobre K, nada más. Sería L sobre alfa por K. Y acá sí puedo ver que obtengo un producto medio. Sin embargo, el producto marginal nos dice que no va a aumentar la producción. ¿Ok? Entonces, chicos, eso es el análisis. ¿Qué pasa con esto de acá? Si aumenta acá, entonces el producto medio de esto de acá va a ir cayendo. ¿Ok? Sí, producto medio corto plazo. Ese es el análisis adicional que tiene esa función de complementarios. La de sustitutos no tiene algo como que análisis diferente al que mencioné el de Cobb-Douglas, así que eso se los voy a dejar de tarea. Y esto de aquí sí me interesaba que lo puedan ver, porque como pueden ver ahí, si la función de complementario solamente depende en su, digamos que su manera óptima, de uno de los dos bienes, entonces uno de los dos no va a obtener una productividad marginal de ello. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta ahí, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se ha entendido? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Puedo repetir sin ningún problema. Ok.
Parece que todo está claro. Entonces, en la pregunta 3, chicos, nosotros nuevamente vamos a obtener una función Cobb-Douglas. La A me parece que ya la hicimos arriba. Determine qué tipos de rendimientos a escala presenta la función. Es una Cobb-Douglas, entonces vamos a obtener rendimientos a escala constantes, me parece. No debería variar. La C, productividad marginal, productividad media, eso ya lo hemos hecho también, que es derivar. Y luego nos dicen, hay la relación marginal de sustitución técnica e interprete económicamente. Ya eso me interesa un poco más. Entonces, vamos a hacer la C1, involucra que tengamos que derivar esa función, pero no importa. Vamos a poner acá 3C. Dar un poco más grande. Ya. Entonces vamos a tener producto marginal de L, producto medio de L, producto marginal de K, producto medio de K. 0,6, L a la menos 0,4 por K a la 0,4. Producto medio L a la menos 0,4 por K a la 0,4. Producto marginal de K, 0,4, L a la 0,6, K a la menos 0,6, y aquí sería L a la 0,6, K a la menos 0,6. Listo. Tasa marginal de sustitución técnica va a ser esto de acá. Ya no es tanto, ya no es RMS solamente porque ahora vamos a añadirle técnica que representa a todo lo que nosotros ya tenemos que ver con producción, ¿ok? Técnico, todo lo de producción. Entonces, la pregunta aquí es, acuérdense que la tasa marginal de sustitución técnica es una pendiente que representa un costo de oportunidad, ¿cierto? Porque es como lo que habíamos visto en todo lo del consumidor. Esa pendiente es negativa porque representa un costo de oportunidad, es decir, cuánto tienes que dejar de consumir uno para poder consumir el otro, los cambios que tienes que hacer a través de lo que aquí ya vamos a llamar la isocuanta, ¿ok? Acuérdense que la RMS, el ratio de precios era la pendiente de la restricción presupuestaria, la RMS era la pendiente de la curva de indiferencia. En este caso, la RMST, la tasa marginal de sustitución técnica o la relación marginal de sustitución técnica, viene a ser la pendiente de lo que ahora nosotros vamos a llamar de manera formal la isocuanta, que representa en negativo, cuando nosotros veíamos solamente la igualdad, tomamos un valor absoluto de la RMS. ¿Por qué? Porque los precios no pueden ser negativos. Entonces aquí cuando ustedes les impidan interpretar la RMST sola, tienen que hacerlo sin su valor absoluto, o sea, representando su costo de oportunidad, que es lo que finalmente nos piden, que es interpretar esa cuestión, ¿no? Aquí vamos a poner 0,4 por K a la 0,4, y aquí vamos a poner 0,4 por L a la 0,6, K, este es un 0, K a la menos 0,6. Entonces, finalmente vamos a tener una RMST que va a ser menos 0,6 sobre 0,4. Ay, perdóneme. K sobre L, que va a ser menos 1.5 K sobre L. Entonces, para una unidad adicional de trabajo, recordando intro a la micro, ¿se reducirá cuánto? O se reducirá a razón de 1.5 K sobre L. El capital, manteniendo la producción constante.
Listo, eso es. Eso es la C1. ¿Alguna consulta, chicos? Mis disculpe, no entendí muy bien cuando se usaba el menos y cuando se usaba el valor absoluto. Ya. Lo que yo les comentaba era, voy a hacer acá un símil con análisis del consumidor. Y aquí les voy a mejor a ilustrar lo que yo les estaba diciendo. Esta es nuestra RP. Esta es nuestra curva de indiferencia. Aquí cuando las curvas chocan, ¿qué está pasando? Que la RMS, o la tasa marginal de sustitución, son las dos maneras de llamarlo, relación o tasa. La RMS es la pendiente de esta curva de acá, que esta pendiente pues es negativa, ¿no? Aquí veíamos utilidad marginal de X. Y esto de aquí viene también siendo una pendiente, precio X sobre precio Y. Como si lo quieren ver como pendiente, también va a ser una pendiente. No, en este caso. Una pendiente negativa porque está yendo la curva hacia abajo, ¿ok? Entonces vamos a tener menos RMS igual a menos ratio de precio, ¿cierto? Se va, se va. Cada uno de ellos está representando un costo oportunidad, porque en este caso es cuánto debo dejar de, no de consumir, sino de gastar, y acá sí estoy hablando de cuánto debo de consumir de uno para consumir más del otro. Entonces, cuando ustedes ven el problema completo, van a tener que RMS es igual a precio I. ¿Qué es lo que nosotros conocemos, cierto? Esto es el consumidor. En el productor va a ser lo mismo. Aquí ya no van a tener una restricción presupuestaria que sea en base a los precios de los productos, sino a los precios de los factores de producción. Entonces, si aquí en la pregunta solamente me piden hallar la relación marginal de sustitución técnica, pues me quedo con esta versión en negativo que representa dicho costo de oportunidad. ¿Ok? RMS, que es T, perdón. Productividad marginal de L sobre productividad marginal de K. Negativo. Eso es. Por eso acá es el negativo. Que eso, si ustedes ven el problema completo, ustedes ya no lo usan como negativo. Esta es la condición de optimización. ¿Por qué? Porque está pasando esto internamente. Pero si ustedes solamente le piden una parte de la expresión, ustedes ya saben que como es una pendiente, representa aquí un costo de oportunidad, por ende es negativo. Esa es como que la intuición. No sé si con eso puedes responder tu pregunta. Sí, Miss, gracias. Dale. Ok. Entonces en la de chicos, ya como para ir terminando, nos piden calcular la elasticidad producto factor del trabajo, en qué zona de producción se ubica, en su factor clave para poder ver sobre la producción. Ok, entonces vamos a poner acá la fórmula de la elasticidad producto. Bastante parecido a lo que nosotros ya hemos hecho. Entonces esto va a ser 0,6 por L a la 0,4, K a la 0,4, L sobre L a la 0,6 por K a la 0,4. EQL entonces va a ser 0,6. Esto nos dice que si L aumenta en 1%, se produce, ¿cuánto? 0,6% de Q. ¿Y qué cosa nos dice esta dichosa elasticidad producto-factor? Pues acuérdense de esto, chicos. 1, elasticidad producto-factor igual a 1, elasticidad producto-factor menor que 1. Entonces, fíjense que esta es elasticidad producto-factor, no producto de los factores. Entonces, aquí nuevamente vamos a obtener rendimientos eficientes, rendimientos constantes y rendimientos decrecientes. Ahora, la pregunta del millón es nuevamente, dice elasticidad producto-factor. ¿Estos rendimientos son rendimientos marginales o rendimientos a escala?
Como estamos hablando de un solo factor, nos está diciendo elasticidad producto-factor. Cuando solo hablamos de un factor, estamos corto o largo plazo. Por ahí vi que alguien quería abrir su micro. En corto plazo. Y si es corto plazo, ¿son rendimientos a escala o rendimientos marginales? Marginales. Perfecto, muchas gracias. Entonces, chicos, todos estos son rendimientos marginales. Eso nos ayuda toda esta parte de la elasticidad producto-factor. ¿Ok? Eso nos sirve para poder ver esto de acá. Rendimientos marginales cuando estamos hablando del corto plazo. ¿Ok? Esa es la D. Y luego nos dice que hablemos un poco de las etapas de producción, que están pasando en las etapas de producción, cómo se caracterizan estas etapas. Vamos a ver eso. ¿Cómo puedes linkear esto a un análisis? ¿Ok? Vamos a ver primero, chicos, qué sucede con la producción. Van a perdonar mi gráfico un poco feo. No, si no buscaría una imagen. Bueno, voy a buscar una imagen para que lo puedan ver mejor. A ver, porque acá la regla. Gráfico. Seguramente esto es el gráfico que ya han visto en clase. Pero aquí van a pasar dos cosas importantes que quiero que ustedes puedan ver acá. No sé si se ve bien esto. 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 ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? ¿Qué tiene que ver esto con la clase del día de hoy? Vamos a verlo. Que acá. Creo que este gráfico, ojalá. No, se copió súper feo. Ahí está. Excelente. Listo. A ustedes y nosotros un poquito más arribita, habíamos estado viendo cuando, por ejemplo, acá, aquí hemos caracterizado, me parece. Aquí hemos dicho, ok, aquí, por ejemplo, producto marginal menor que producto medio de L. Y ahí nosotros dijimos, son rendimientos marginales decrecientes para L. Y vamos a ver dónde, en qué etapa de producción ocurre eso. Aquí decía, por ejemplo, producto marginal. Este producto medio lo voy a pasar un poquito más para acá, porque esto también va creciendo. Entonces aquí es lo que nosotros llamamos las zonas. Esto de acá, chicos, esto verdecito, perdón, más daltónica. Esto azulito que ustedes pueden ver acá, es seguramente lo que ustedes ya han visto en clase, que es el producto total. Siempre tiene esta forma. Es una muy buena pregunta. Esa es la forma general que tiene el producto total en las distintas etapas de producción. Entonces, generalmente esa es la forma que ustedes van a poder encontrar. Ahora, vamos a ver qué está pasando con estos diversos puntos que estamos viendo. ¿Ok? Tenemos acá 3 etapas de producción, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. En la zona 1, ¿qué está pasando, chicos? El producto marginal, zona 1. El producto marginal está siendo mayor que el producto medio. Cuando comienzan a chocar, que es donde comienza la zona 2, ¿y qué pasa? El producto medio es mayor que el producto marginal. Y en la zona 3, vemos que el producto marginal ya está siendo negativo. Ok, entonces vamos a analizar por qué lo que nosotros llamamos la zona eficiente de producción no se encuentra acá, por ejemplo. Aquí sabemos que esto no va a ser nunca, ¿no? Porque el producto marginal viene a ser cero. Pero aquí. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver que el producto marginal, en cambio, es positivo. ¿Por qué la zona 1 no sería una zona eficiente, una zona económica? Y ustedes saben por teoría que lo que les dicen los libros, lo que seguramente han visto en clase, es que la zona 2 es como que la zona más eficiente de producción, la zona económica, lo que llaman, ¿cierto? ¿Por qué no la zona 1?
porque recién está empezando. Muy bien, vamos a detallar eso. Esto es creo lo que óptimo técnico, creo es lo que otra manera de llamar, y este es el máximo técnico. Ok, como nos mencionó su compañera, en la zona 1 todavía los recursos no son tan eficientes, o sea, no se están asignando de manera muy eficiente, porque si ustedes ven su grafiquito del producto total, ¿qué está pasando? Aquí recién empieza, todavía tienes para gastar más de tus insumos, para producir mucho más, ¿ok? Por eso todo hasta este punto B, hasta acá, cuando la curva comienza a incrementarse y ya, porque esta curva como que comienza a caer. Hasta este punto B, que es donde pasa el óptimo técnico, que el producto medio es igual al producto marginal, es una zona ineficiente. ¿Por qué? Porque los recursos aún no llegan a su max. O sea, todavía sus recursos pueden dar un poco más. Puedes aportar un poco más para seguir produciendo. ¿Ok? Entonces ahí como que recién empiezas, está bien, pero para que tú optimices deberías seguir produciendo más hasta que puedas llegar como que al tope de lo que te permita tu producción. ¿Y por qué esto tiene un tope, Lali? ¿Por qué no puede ser como que infinito? ¿Por qué mi curva de producto total tiene que caer? Porque acuérdense que estamos en el corto plazo. En el corto plazo, los rendimientos marginales no te dejan como que, o sea, te dan un tope, ¿cierto? Imaginemos que tú estás produciendo en una gran hectárea, tú puedes meter más trabajadores, más máquinas, hasta que ya no te queden más hectáreas para meter más máquinas y más trabajadores. Entonces, imaginemos, en el caso de esa hectárea de agricultura, digamos, aquí recién tengo un gran espacio de hectárea y podría meter yo más trabajadores y más máquinas para seguir trabajando. Por eso aquí todavía estoy en una zona ineficiente. Ahora, cuando comienza a chocar mi producto medio con mi producto marginal, ¿qué está pasando con mi producto total? Está aumentando. ¿Hasta dónde, Lali? Hasta mi máximo, que es donde ocurre el máximo del producto total, es donde ya el producto marginal comienza a ser cero. Entonces, Lali, ¿por qué no o en este punto C o en este punto B? ¿Por qué tiene que ser todo el área? Porque toda esta área me permite dar un crecimiento a mí. Toda esta área es eficiente, ¿ya? Porque mi producto va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y ustedes pueden seguir produciendo hasta su tope, ¿cierto? Que su tope va a ser cuando el producto marginal comience a ser igual a cero. Entonces, esa zona está caracterizada porque tu producto medio sea mayor que tu producto marginal. Si ustedes se acuerdan, el producto medio es nada más y nada menos que la función de producción entre uno de los factores de trabajo, en este caso creo que es L. Y el producto marginal va a ser el cambio de tu cantidad mientras más vayas aprovechando de él. Entonces, aquí te está diciendo que producir o dividir la producción entre L está siendo bastante productivo. Y por cada unidad de L que estás aumentando, ya comienzas a cambiar tu cantidad producida. Entonces, toda esta área de la etapa 2 viene a ser una etapa eficiente o económica, como ustedes estado viendo. Y la etapa 3 ya de cajón no lo es, porque aquí ya tenemos productos marginales negativos, es decir, que mira, por ejemplo, aquí no se ve bien, pero esto de acá es un punto donde está pasando una curvita. No me parece que sea la hizo cuenta, pero es una curva que nos permite hallar ese óptimo. Entonces, esta curva de acá, lo que hace es hallar ese punto máximo, porque esta curva de producto total va a caer. Entonces, aquí, mientras más vayas como que moviéndote, trasladándote, tu producto total va a estar aumentando, hasta que llegue a ese punto de inflexión, me parece, donde es donde la curva ya comienza a caer. Entonces, cuando la curva del producto total comienza a caer, es casi toda esta tercera zona, que es cuando el producto marginal es menor que cero. ¿Ok? Entonces, chicos, eso es el por qué, básicamente, ya de manera un poquito más detallada, para que ustedes por ahí, si tienen que resolver algún ejercicio sobre eso, si les piden el óptimo técnico, el máximo técnico, o les preguntan, esto es un análisis de corto plazo, largo plazo, ustedes ya puedan identificar de qué estamos hablando. ¿Ok? No sé si hasta ahí, chicos, tienen alguna consulta adicional, hay algo que no se haya entendido. Miss,
Profesora, una consulta, perdón, cuando pasó lista no pude prender mi micro ni pude escribir porque estaba un poco mal, no sé si podría considerarme al final. Ok, otra consulta que no sea de la asistencia. Gracias, profesor. Miss, en la D decía que en qué zona de producción se ubica la elasticidad productor. ¿Cómo se resuelve eso? Ya. Ok, gracias. Sabemos que, vamos a ver, nos dice que la elasticidad sale menor que 1, entonces estamos teniendo rendimientos marginales decrecientes, me parece. Ta, 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 ta. Sí, rendimientos marginales decrecientes. Y eso me parece que es en la zona 1. Vamos a poner acá. Cuando el producto marginal, ¿qué dice? Producto marginal disminuye, producto marginal de L, producto marginal de L, es mayor que el producto medio. Por 0,6, que es lo que nosotros podemos ver aquí. PMG, sí. Soporte de la producción es positivo. El aporte de L es positivo, como lo podemos ver acá. Pero no suficiente. Entonces, cuando no es suficiente, nosotros estamos hablando de la primera zona de producción. ¿Okay? Otra combinación de factores puede hacer que esto sea hecho de manera más eficiente. Es decir, que, como les había comentado, no estamos usando como que al máximo todas nuestras capacidades de producción. Ok, eso es para los rendimientos marginales decrecientes. Podemos dar un poquito más, los rendimientos marginales constantes, hasta que lleguemos a nuestro tope. Y luego ya los rendimientos marginales crecientes, siempre que esa elasticidad, es decir, aportar más de L, nos haga producir o generar un output mayor que lo que nosotros estamos dando de ese mismo producto. Entonces, ese factor de ahí básicamente también se interpreta como que el producto marginal es mayor que el producto medio por esa cantidad de la elasticidad, factor producto. ¿Ok? Y eso está muy ligado a la zona 1. La zona 2 también tiene rendimientos marginales decrecientes, pero eso debe ocurrir, o más bien lo vamos a garantizar cuando el producto medio sea mayor que el producto marginal. En este caso, el producto marginal es mayor que el producto medio, por eso está aquí en la zona 1. ¿Okay? Rendimientos marginales decrecientes. Esa sería como que la respuesta final de esa pregunta. Ok, gracias, Miss. No te preocupes. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué me había, profesora? Ya, Raúl Sánchez. Ya. ¿Alguna otra consulta, chicos? Voy a parar la cámara, entonces. Listo.